muchas gracias a todos por su asistencia y les presento a nuestro gran expositor del día de hoy, amigo, colega, con mucho orgullo podemos decir que lo conocemos nosotros como Cátedra de Patología desde hace ya hartos años, así que nos ha venido acompañando en todas nuestras actividades que antes teníamos de nuestras jornadas de patología. Y bueno, él es el doctor Richard Ahumada Osandón. Él es cirujano dentista de la Universidad de Antofagasta, es especialista en patología bucomaxilofacial de la Universidad de Chile, docente e instructor del Departamento de Medicina Oral de la Universidad de Chile y, como les decía, nuestro gran amigo y muy querido. Así que le agradecemos mucho al doctor Richard Ahumada por estar acá con nosotros, por darse este ratito para compartir. Y bueno, Richard, acá te damos la bienvenida junto con el doctor Fuentes, que es nuestro jefe de cátedra. Así que muchas gracias y les dejo para que puedan compartir. Muchas gracias, Karina, por la presentación, doctor Fuentes, igual, por la invitación especialmente a participar de estos casos. Ahí sí, ¿ven? ¿Se ve bien? Sí, Se ve todo bien. súper bien. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Este es un reporte de caso que estamos realizando, todavía está en curso dentro de todo, pero por lo menos ya hicimos la primera parte. En ello participaron el doctor Hayat Silva, que es el cirujano maxilofacial, doctor Torruela, quien fue el doctor que recibió este caso y fue quien lo derivó, el doctor Vilche, el radiólogo, y mi persona, quien hice el estudio histopatológico y estuve dentro de la atención también en la cirugía de la paciente. Y este es un caso también que lo vimos acá en la ciudad de Calama, que es donde yo soy de acá del norte, así que me estoy desempeñando en este minuto en esta área, en esta zona. Bueno, primeramente, darle las gracias, obviamente, nuevamente al comité organizador de estos talleres de casos clínicos. Creo que siempre es importante estar mostrando el trabajo que se realiza por cada docente, por cada colega de las distintas universidades. Siento que eso enriquece, la verdad, que el conocimiento dentro de todos nosotros. Así que muchas gracias por la invitación que me realizaron a participar. Vamos a partir entonces con el caso. Esta es una paciente femenina de 24 años de edad, sin antecedentes sistémicos relevantes. No presentaba alergia o mal hábitos como fumar o beber alcohol. Ella acude con el doctor Torruela en este caso por consultas porque bruxaba, decía, y sentía leve molestia al masticar en la zona posterior, y a veces como con un dolor ciertamente irradiado en la zona. No siempre, pero a veces pasaba. Y además que ella indicaba que sentía que el diente se le había movido, el diente 3.7, ¿ya? En la imagen, como vemos nosotros ahí, vemos acá los premolares, ¿cierto? Vemos el diente 3.6 y el diente 3.7. Pareciera como si el diente 3.6 estuviese desplazado, pero finalmente el diente 3.7 es el diente que no está siguiendo un poquito en la línea, el eje de los dientes propiamente tal. Y sí, efectivamente, ella decía que no estaba así, no era algo que estuviese, hubo un cambio en esa zona. Hacia la zona del vestíbulo vemos levemente un aumento de volumen, muy leve, ya se podría decir, y en la zona hacia posterior del tercer molar, la verdad es que no se notaba ni se palpaba nada. Bueno, nuestro colega, el doctor Torruela, tomó estas radiografías periapicales para ver la zona, ¿cierto? La zona molar se ve bastante bien. Ya hacia la zona del diente 3.7 vemos que hay un aumento en la densidad ósea, ¿cierto? Hacia la zona distal, como vemos acá, y eso a él le pareció raro, ¿ya? ¿Cierto? Y decidió obviamente tomar otra radiografía periapical hacia la zona más distal, ¿cierto? Donde vemos que hay una zona un poco más radiopaca acá, ¿cierto? Y desplazando o no permitiendo la erupción del diente 32, en este caso, ¿cierto? Vemos un área que es relativamente bien circunscrita, radiopaca, ¿ya? Y que no está permitiendo la erupción del diente 32. Esto es la radiografía actual, ¿cierto? Por control dental.
Por lo tanto, quisiera dejar la palabra a la audiencia si es que alguien tiene alguna hipótesis diagnóstica con esta imagen y la clínica que les he comentado. Vamos a dar la palabra aquí a algunas personas, a ver si puedes volver un poquitito atrás para la imagen radiográfica, para que a lo mejor los que están aquí participando, la idea es que todos puedan opinar al respecto. No sé si hay algún radiólogo que quisiera compartir. Acá estoy viendo el chat y Natalia dice odontoma. Ya, perfecto. Lo que no recuerdo bien era si ella tenía sintomatología. Ella no, bueno, en la zona propiamente tal, como que a la palpación o algo así no sentía sintomatología. Sí, sentía que cuando masticaba ahí habían momentos en que daba como una corriente o alguna molestia en la zona. Ya. ¿Y cuántos años tenía Mm. para recordarle a los que vienen? 24. 24. 24 años de edad, no tenía antecedentes sistémicos relevantes y llega por consulta por una leve molestia en esa zona. Y por bruxismo también, que decía que se llegó a atender con el doctor. Sí, ¿puedo comentar algo? Sí, adelante. Disculpe Sí, la radiografía. toda raya la radiografía, pero cosas que pasan. Bueno, en cuanto a la sintomatología, ese malestar que es bastante poco preciso, eh, aquí hay que hacer la distinción si es algo asociado a la lesión o un proceso inflamatorio que esté en desarrollo. O sea, hay que considerar que los dientes están ahí con cierta mala alineación, hay un frente del borde anterior de la rama que está bastante encima, el tejido blando asociado, entonces esa sintomatología igual conviene siempre estarla limpiando para ver si es parte del cuadro mismo, de esa lesión que aparece en la radiografía, o más bien es una sintomatología asociada a un proceso que está coexistiendo en el mismo tiempo y espacio. En cuanto a la imagen radiográfica, yo veo más bien una lesión de encía mixta con predominio radiopaco. Entonces, eso, cuando uno lo empieza a interpretar de esa forma, también aparecen las posibilidades de otras consideraciones diagnósticas. O sea, ahí Natalia en el chat comentaba la posibilidad de un odontoma, pero para diferenciarlo, ahí uno esperaría ver más áreas más radiopacas que tengan quizá una densidad más similar al esmalte. Como tenemos dos dientes ahí, podríamos de algún modo hacer el ejercicio de comparación y no, en lo personal, por lo menos yo estoy usando anteojos, así que a lo mejor puede estar equivocado, pero la densidad no me parece tanto de esmalte, entonces por ahora no podría dar eso. Por otro lado, no existe una línea perfectamente bien definida que suele uno ver también dentro de los odontomas. O sea, ese línea bien definida, y me refiero a ese espacio como periodontoma, como si fuese un De los límite radiológicos, coronario, ¿no? Mm. una zona más radiolúcida que debería estar ahí delimitando, que tampoco lo veo. Entonces, con eso interpretación, yo me iría más bien hacia una lesión fibroósea madura, principalmente por la densidad más bien ahí de tipo hueso compacto, pero con ausencia del espacio trabecular, pero ahí digamos es parte del ejercicio. Aparentemente, con ese contexto sería más bien una lesión más bien de tipo benigna, dado que es bastante redondeada aparentemente, y por ende la sugerencia es continuar con el estudio histopatológico y hacer todo el proceso que implica para entender bien qué es lo que está sucediendo ahí. Eso sería un poco lo que iría interpretando y la importancia de limpiar la sintomatología asociada al cuadro. Pues, gracias, Perfecto. Rodrigo. Yo quería leer aquí un comentario que hizo César Hurtado, porque él dice osteoma endostal, osteosclerosis idiopática, cementoblastoma, displasia cemento ósea focal. Y ahí a mí me gustaría como un poquitito comentar tantas hipótesis diagnósticas y todas no tienen la misma característica. Si te puedes volver, Richard, un poquitito a la radiografía, Sí, solamente voy a comentar en relación, por ejemplo. tenemos más imágenes en todo caso, así Ah, que ¿tenemos está bien. imágenes? Sí, Ya, ya, sí, pero por podemos ir con ejemplo, el caso. yo descartaría el cementoblastoma, porque recordemos que el cementoblastoma está asociado a los ápices de las raíces dentarias, pero produce una rizálisis, produce una lesión que viene acompañada con dolor y no está como separada de lo que estamos observando aquí, que esta lesión está separada y está entre ambos molares.
Así que en ese caso yo descartaría cementoblastoma, porque también una de las características es el dolor. Entonces, tanto por la ubicación, no hay rizálisis, está independiente, por ese lado yo la descartaría. Así que eso. Y Perfecto. vemos qué más nos Bueno, puede mostrar. vamos a continuar con las imágenes. La verdad es que las hipótesis diagnósticas están de acorde a lo que nosotros hemos pensado en primera instancia, ¿cierto? Pero la paciente nos dice que, doctor, tengo una radiografía panorámica del año 2018. Mm, Wow, dije yo, esto es súper importante, súper claro. interesante, porque la verdad es que nos cambia un poquito la visión de lo que estamos viendo. Mm, Vemos que efectivamente este diente 32 estaba casi en relación con el diente 3.7, ¿cierto? O 31, y vemos igual esa zona más radiopaca a nivel de esa zona, ¿cierto? Pero mucho de menor tamaño, podríamos decirlo, y evidentemente no está provocando un desplazamiento dentario. Ya mm, con la imagen del año 2021 vemos que efectivamente hay un desplazamiento, ¿cierto? Con estas imágenes de la pieza dentaria. Además, nos llama la atención también que vemos otra zona un poco más radiopaca en esta parte, ¿cierto? Que la verdad es que dentro de la imagenología que vamos a presentar ahora a continuación, ¿cierto? Se ha mantenido bastante constante. Ahí vemos con mayor detalle, con un zoom a la panorámica, que efectivamente existe un pseudocapuchón pericoronario, ¿cierto? El diente 32 se ha mantenido de la misma forma, pero esta zona radiopaca, como nombraba el doctor, que presenta zona un poco más de densidad mixta, en algunas zonas efectivamente, cambió su patrón al año 2021. O sea, 3 años después vemos un cambio, ¿cierto? Eso es muy relevante también para el diagnóstico. Tenemos algunas imágenes, se le pedimos un combin a la paciente, ya donde vemos efectivamente lo que nos decía el doctor Fuentes, que había una imagen en general un poco más de densidad mixta, predominantemente radiopaca, pero con algunas zonas un poco más mixtas, más radiolúcidas, ¿cierto? Relativamente bien definida, ya un poco más redondeada, pero que ya está ocupando la zona o llegando a la zona de la cortical, ¿cierto? Produciendo desplazamiento de la pieza 32, ¿ya? Y de hecho, en este corte, si se fijan, está tendiendo a avanzar hacia la zona de la pieza 31, en esta parte de acá, cosa que nos llamó bastante también la atención. Tenemos acá otro corte, ya la pieza medía aproximadamente, o el tamaño tumoral era como de 1.5 aproximadamente, o el tamaño de la lesión en el fondo, 1.5 aproximadamente de tamaño. Ya, y ahí vemos donde también la raíz distal del diente 31 se ve en cierta parte comprometida. Bueno, con estas imágenes nuevas que le he presentado, la información nueva, no sé si alguien se anima a realizar alguna otra hipótesis diagnóstica. En la evaluación pudiste constatar si el espacio, la distancia entre las corticales vestibular y lingual estaban mantenida o estaba extendiéndose esto en el espesor del hueso. ¿Pudiste ver con el lado contralateral si había Sí, deformación o no? justamente por eso al principio de la clínica comenté que había un leve Mm, aumento de volumen hacia la zona principalmente vestibular. Y era leve porque, claro, al momento de la imagen no se ve tanto, pero cuando uno palpa sí había una pequeña diferencia a nivel de palpación, a nivel clínico. Era muy leve la diferencia que existía, pero estaba y al momento de ver la imagen la verdad es que no se constataba tan claramente, porque no teníamos la parte contralateral en la imagen principalmente. Entonces, sí, de forma clínica, yo al menos noté que sí tenía un pequeño aumento de volumen en la zona. No era grande, era muy discreto, sí. mm. Bueno, el hecho de que haya otra lesión en el resto del hueso maxilar de apariencia similar, ¿cierto? Nos podría poner en contexto de una displasia cementosa, o sea, sigue, por lo menos desde acá, manteniendo esa misma posibilidad diagnóstica con la relevancia así de completar el estudio. Ahora bien, si una lesión fibroósea,
la histopatología no va a mostrar que es lesión fibrosa, ¿no? La histopatología lamentablemente no discrimina si estamos en presencia de una lesión neoplásica, malformativa, reaccional, solamente te va a decir que vas a encontrar los componentes mineralizados, los componentes fibroelásticos ahí presentes. Nuevamente cobra valor el contexto que puede aportar la imagenología, y en esa situación la misma panorámica muestra la presencia de otras lesiones también de aspecto similar. Pero igual, interesante ver cómo les fue, qué opinaron ustedes, qué opinó el grupo. Bueno, vamos a seguir avanzando entonces. Dentro del diagnóstico radiológico que nosotros recibimos, el radiólogo nos comentó que, a su gusto, las imágenes eran compatibles con odontoma compuesto y fibroma cemento osificante. Y se fue por esa línea. La verdad es que para mí, odontoma compuesto no era un diagnóstico clínico ni posible, la verdad, de acuerdo a ver las imágenes, así que la verdad que la otra opción podría haber sido un fibroma cemento osificante, mantuvimos esa opción, sin embargo, la verdad es que no, clínicamente para mí tampoco lo parecía, y justamente yo siempre pensé que podía ser una lesión fibrosa, principalmente por las características que nombramos y que justamente usted resaltaba, doctor. Entonces, con esa hipótesis clínica y la radiográfica, se tomaron eso, ya fibroma cemento osificante, un toma complejo, evaluamos quizá una displasia fibrosa, la displasia cemento ósea también fue considerada, o sea, cemento osificante, cemento ósea, displasia cemento ósea también fue considerada. Bueno, finalmente se tomó una biopsia incisional, cosa que fue interesante, y esto lo digo porque, bueno, tuve la posibilidad de estar en la cirugía, y algo relevante que uno puede captar es que la verdad es que la lesión no tenía un clivaje, no tenía una zona de que pudiese salir, que a veces son muy característicos de algunas lesiones. Tratamos de, obviamente, hacer una excisión un poco más total, ¿cierto? Pero la verdad es que no se pudo. Se hizo la exéresis del diente 32 y se tomó una muestra del tejido patológico que se veía en relación a la pieza 32, ¿ya? O por ese lado nos fuimos, sacamos una ventanita de tejido óseo, ¿ya? Como lo vemos ahí en el macro. Entonces vamos a mirar la histopatología. La histopatología, la verdad es que esto es hueso laminillar, compacto, ¿cierto? Con múltiples osteocitos vitales, escasos zonas o cavidades medulares, ¿cierto? Acá vemos otra imagen, la zona como más medular podría haber sido esta, que era la única parte, ¿ya? Pero todo lo demás era hueso compacto, todo lo demás era hueso compacto, vital, con características normotípicas, ¿ya? Ahí vemos otra imagen, vemos la vitalidad vemos osteocitos, ¿cierto? En este hueso compacto, como si se fijan en esta parte. Acá vamos múltiples osteocitos, ¿ya? Y hueso laminillar compacto principalmente. Ya esa es la imagen del otro fragmento, exactamente de la misma forma. Bueno, dado entonces el contexto de lo que teníamos con la imagen clínica, los antecedentes que la paciente presentaba, más el hecho de que tenía este desplazamiento, este comportamiento de crecimiento y desplazamiento dentario hacia posterior del diente 32, fue diagnosticado como un osteoma central o endostal de tipo compacto. Bueno, como hicimos el ejercicio recién de la hipótesis diagnóstica, evaluamos muchas opciones dentro de estas lesiones que tienen este imagen radiopaca, ¿cierto? Una de los que más pensé y tuve la duda en el momento de hacer el diagnóstico es con el tema de la osteosclerosis idiopática, o que se conoce desde el punto de vista de la literatura como islas de hueso denso, ¿ya? O Dense Bones Island, ¿cierto? Que se aparece en la literatura. ¿Por qué? Porque aparecen de la misma forma, o la osteosclerosis idiopática, ciertas zonas más radiopacas, a veces, muchas veces muy irregular, pero una de las características que tiene es que no expande ni desplaza dientes, sino que se aposa o se forma alrededor de las piezas dentarias y de la zona de las raíces. La osteitis condensante era una imagen que pudiese darse, ¿cierto? Pero para eso tendríamos que medir la vitalidad, y la verdad es que los dientes presentes estaban completamente vitales, ya no había un proceso pulpar o proceso endodóntico desarrollándose. Cuanto a la displasia fibrosa, la verdad es que
bueno, estaba dentro de los parámetros como de crecimiento todavía, o sea, estaba terminando la paciente ya su etapa de crecimiento, por lo tanto, podría haber sido un poco más autolimitado, pero había un crecimiento dentro de la paciente y el hueso, en la displasia fibrosa, tiene características de vidrio esmerilado o de cáscara de naranja. Por lo tanto, la radiopacidad que se presentaba, la verdad que tampoco nos hacía parecer una displasia fibrosa. Odontoma, en este caso lo que vemos aquí son probablemente odontomas compuestos, ¿ya? Y como lo nombrábamos con el doctor Fuentes recién, hay zonas que son un poco más radiopacas, de tipo densidad de esmalte, presenta un poco este halo radiolúcido, ¿cierto? Y se ven algunos dentículos, se ve la forma del odontoma, por lo tanto, en el caso de haber pensado en un odontoma, la verdad es que hubiese sido un odontoma de tipo complejo, en la posibilidad. Otra de las posibilidades que vimos fue la displasia cemento ósea. Esto, bueno, fue un caso que les permití discutir a algunos colegas de la universidad. Pero la displasia cemento ósea, la verdad es que generalmente, teniendo un antecedente anterior, esto va generalmente por etapas, ¿cierto? La displasia cemento ósea tiene una etapa radiolúcida y va madurando este hueso a provocar una lesión más radiopaca, de densidad mixta a veces, y la verdad es que nosotros mantuvimos el mismo patrón en 3 años. Entonces nosotros esperaríamos ver algún cambio, por lo menos en la radiodensidad de esta lesión. Y la verdad es que el osteoma era una opción bastante que pensé en su minuto. No vi eso abombamiento claro a veces que produce a veces el osteoma, o de forma tan circunscrita como se describe en algunos, pero también hay otra parte que los osteomas generalmente que están publicados o que se reportan son de tipo periférico. Y cuando son de tipo periférico, tienden a ser un poco más delimitados, tienden a ser más circunscritos. Cuando son de tipo centrales o endostales, no son tan circunscritos como en el caso de abajo, por ejemplo, que no siempre se distinguen los límites hasta donde pudiese llegar. Entonces, a modo de discusión, tenemos que el osteoma es una lesión benigna de crecimiento lento, ya que puede afectar a la región craneofacial en raros casos, ¿cierto? Se dice que se han notificado pocos casos de todo este tiempo, 132 casos, reporta un artículo de osteomas maxilares o de los huesos maxilares, principalmente en la región de cabeza y cuello, ceros paranasales. También se han descrito muchos a nivel de cóndilo mandibular. Y encontramos 3 tipos de osteoma. Tenemos el osteoma central, que viene y surge del endostio, ¿cierto? Osteoma periférico, que sale o se origina dentro del periósteo, y el osteoma extraesquelético, que se forma a nivel de tejido blando y principalmente tiene como un origen más muscular. La verdad es que ese está como quizá en menor proporción reportado inclusive. El osteoma central, en varios artículos son muy pocos casos reportados, existen solo 13 casos a la fecha dentro de los últimos artículos que hemos visto. El de mayor frecuencia es el osteoma periférico, ¿ya? Y bueno, en relación a la casuística que tenía buscando luego después de algunos reportes, la verdad que por eso también me asombraba un poco el tema de que fuese un osteoma central, pero la verdad es que la histopatología y la clínica me era muy coincidente con eso. La etiología de esta entidad es desconocida, y factores asociados, está el trauma, algunos factores genéticos, como vamos a ver más adelante, endocrinos, ¿cierto? Y inflamatorios. Clínicamente, la mayoría de las lesiones son asintomáticas y a veces pueden presentar síntomas cuando se relacionan en compresión de nervios, ¿cierto? O en alguna estructura que pueden estar comprometidas. Generalmente tienden a expandir las tablas óseas, pero de forma bastante lentas y paulatinas, desplazan piezas dentarias por el comportamiento tumoral que provocan, y muchas veces pueden provocar obstrucción en los movimientos mandibulares, ¿cierto? Trastornos de la oclusión, asimetría facial, especialmente cuando están involucrados el cóndilo mandibular. Radiográficamente, se ve una lesión radiopaca, puede tener unas zonas de densidad mixta interpuesta. Eso sale, por ejemplo, aquí en este osteoma que vemos a nivel del seno frontal. Vemos una lesión muy corticalizada con una leve lesión, una leve imagen más radiolúcida al centro, ¿cierto? Vemos un pedículo, este sería un osteoma de tipo periférico, al igual que este, de acá, ¿ya?
En cuanto a la clasificación histopatológica, encontramos que se pueden definir tres tipos: el osteoma compacto o ivory, ya que están hechos de hueso laminillar maduro principalmente, como lo vemos acá, que en nuestro caso fue compatible con esto. La verdad es que veíamos muy escasos componentes medulares, ¿cierto? O fibrosos dentro de este hueso. Los osteomas de tipo trabecular, ya que tienden a ser un poco más laxos, ya en cuanto a su estructura, más fibroso, algunas trabéculas de óseo compacto, pero un poco más fibroso, y mixtos, que se puede ver ambas situaciones dentro de la muestra biológica. Ahora, hablando un poquito específicamente del osteoma central o endostal, como les decía, son muy raros de ver. Tienen una tendencia a presentar en la gente de tercera y cuarta década de vida, inclusive la segunda década de vida salen muchos casos reportados, se da frecuentemente más en mujeres, ¿ya? Y la histopatología no distingue entre el periférico y central, por ejemplo. Ya la histopatología en ese sentido no, y la clínica es la que va a aportar, y la imagen principalmente es lo que va a aportar este diagnóstico. Ahora, para el diagnóstico se describen que se tienen que tener en consideración las características de crecimiento que puede haber, la radiopacidad de la lesión, el desplazamiento dentario si es que hubo o no, la expansión de corticales y la histopatología asociada. Esos son los parámetros entonces para realizar un diagnóstico de un osteoma central. En la imagen vemos un caso clínico de un chico, de un niñito, ya donde tiene esta gran masa radiopaca. Esta es una radiopacidad bastante fuerte, ¿cierto? De un hueso muy maduro, muy compacto, muy delimitada, ¿cierto? Y que desplaza raíces, y es, bueno, este caso, al evaluarlo de forma histopatológica, ellos determinaron que tenía tipo osteoblastoma. O sea, era un osteoma, lo diagnosticaron como osteoma central de tipo osteoblastoma, porque se veían algunos osteoblastos de tipo eh, más grande, más regordete, que recuerdan a los osteoblastos del osteoblastoma, ¿cierto? De crecimiento rápido. Entonces la verdad es que los casos que se han reportado son muy variables en su expresión y en su manifestación. Estos son los casos reportados hasta el momento del año 2019, si se fija en este estudio. Ya, espérenme un poquito. Ahora sí. Ya, si se fijan en este reporte de estudio, la verdad es que existen escasos casos reportados, principalmente en la región molar, la región premolar, muy pocos casos a nivel del maxilar, ya, que se da más frecuentemente en la mandíbula que a nivel del maxilar. Y en cuanto a los rangos de edad, vemos que hay pacientes de 21, 22 años, 13 años, muy variables, hasta pacientes más añosos de 67, 69 años. Este es un caso de un osteoma central solitario en una mujer de 75 años que presenta este aumento de volumen en la zona anterior mandibular, más o menos hace 5 años aproximadamente, y presentaba molestias al hablar y a realizar movimientos linguales. Si se fijan, la radiodensidad es muy parecida a la que nosotros pudiésemos tener en nuestra imagen. Ya acá se veía si efectivamente había un crecimiento un poco más expansivo en esta parte anterior, que era que quizás es lo que pudiésemos haber esperado en nuestro caso. Pero la histopatología, la verdad es que es bastante similar. Se ven un poco áreas fibrosas en esta parte, pero la verdad es que el hueso compacto y la proliferación de osteocitos dentro de este hueso laminillar es bastante similar. En este caso no se hizo la exéresis completa del tumor, sino que se hizo solamente un remodelado óseo, en este caso, y anduvo la paciente bastante bien. En muchos artículos en pacientes más jóvenes, y en el caso, por ejemplo, de recién del chico de la panorámica, se le hizo la resección completa mandibular, de mi mandibulectomía en ese caso. Acá tenemos otro caso, por ejemplo, un hombre de 20 años, ya que la característica de este es que presentó un rápido crecimiento. Los osteomas centrales o los osteomas en general no se caracterizan por presentar un rápido crecimiento, pero en este caso sí lo hubo. Ya él tenía una historia de trauma en esa zona y hubo una amplia expansión de corticales. Si se fijan, acá tenemos la masa, ¿cierto? Tumoral, y acá la imagen en el combin de esta misma masa tumoral con una radiolosidad un poco mucho más marcada. La histopatología, nuevamente, muy similar,
el hueso compacto, ¿cierto? Y acá era este estudio en el fondo donde se ven estos como osteoblastos más regordetes, que creo que en este fue, que diagnosticaron como tipo ameloblastoma-toso, o ameloblastoma, tipo ameloblastoma. Osteoblastoma, perdón, osteoblastoma, no ameloblastoma, osteoblastoma. Bueno, algo que nosotros teníamos que evaluar en este paciente que fue descrito en el informe fue el síndrome de Gardner. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, vimos una lesión también radiopaca en la zona anterior mandibular y que al momento de revisar el combi, no tengo esa imagen porque la paciente ya se llevó el CI, pero al momento de ver la imagen en el combi, la verdad es que esa lesión no presentaba cambios a diferencia de la lesión más posterior. Se mantenía de la misma forma, lo que fue eso más considerado como justamente una osteosclerosis idiopática, ¿ya? O una enostosis también que a veces se puede llamar. Pero ya tenía dos lesiones de tipo fibroso, ¿cierto? Y que podían estar presentes dentro de lo que se llama este síndrome. Cuando nosotros tenemos casos de osteoma, es necesario evaluar, ¿cierto?, esta posibilidad de que presente este síndrome de Gardner. Ahora, ¿qué es lo que es el síndrome de Gardner? Es una variante fenotípica, principalmente de la poliposia adenomatosa familiar, y que donde está alterado principalmente el gen APC. Por eso que en el fondo los osteomas se describe que uno de los factores asociados a un factor genético, porque cuando están asociados a síndrome de Gardner es por esta situación en la que se encuentran y esta es la causa etiológica en el fondo. Ya, este síndrome de Gardner se caracteriza por tener adenomas o pólipos adenomatosos a nivel intestinal y que tiene un 100% de potencial de transformación maligna. Esto es súper importante porque en cierta época, principalmente entre la tercera y la cuarta década de vida, se dice de que algunos de esos pólipos pueden provocar algún tipo de transformación maligna y es ese hecho el que en el fondo nos hace estar muy alertas con este caso. Y la paciente se le sugirió, obviamente, hacerse una evaluación eh, por este síndrome, ¿cierto? Con el gastroenterólogo y todo el equipo. Además de osteomas maxilares y a nivel de cráneo, se pueden presentar entre el 68 y el 85% de los casos, ¿cierto? Puede presentar algunas otras situaciones como quiste epidermoide, algunos otros fibromas, anomalías dentarias, ¿cierto? Dientes no erupcionados, dientes supernumerarios, y también se describe la presencia de algunas otras lesiones fibroóseas o óseas en el fondo, como lo que son las enostosis o esta osteosclerosis idiopática. Aquí vemos un paciente, un caso clínico, ¿cierto? De un niño de 7 años que tiene pólipos intestinales y que lo mandaron a evaluación odontológica por síndrome de Gardner. Si se fijan, aquí, bueno, él tenía a nivel del cráneo varios quistes que fueron diagnosticados como quistes epidermoides. Y a nivel de los maxilares vemos esta zona radiopaca, ¿cierto? Que esto fue compatible con, no sé si alguien se atreve a decir con qué, de acuerdo a las características que hemos nombrado, qué podría ser compatible esta lesión radiopaca. Vemos que tiene una lesión radiopaca, ¿cierto? Un poco un halo radiolúcido. No sé si alguno se aventura a decir qué es lo que extirparon de ahí. Por acá, Angel Salazar dice odontoma. Perfecto, querida Angel. Sí, efectivamente, ellos lo que sacaron en esta flechita de acá fue un odontoma, ¿cierto? Vemos esta característica radiopacas con este halo más radiolúcido que fue compatible con odontoma y se hizo la exéresis de esta lesión, ¿cierto? Vemos algunas otras zonas un poco más radiopacas, a ese nivel también, ya aumento de la densidad ósea. Por lo tanto, ahí vemos los pólipos adenomatosos intestinales que presentaba este chico, ¿ya? Y algo curioso es que después de 2 años de haber sacado este odontoma, no es que haya vuelto, los odontomas por lo general no tienen recurrencia o muy baja recurrencia, pero sí la densidad ósea en este paciente se hizo más presente y eso fue diagnosticado como una enostosis, ¿cierto? Y que finalmente no permitió la erupción de este premolar, que eso es lo que producen estos dientes. Más que desplazar piezas dentarias, producen que los dientes no puedan erupcionar. Y ahí vemos efectivamente en este combi cómo aumenta la radiopacidad. En nuestro caso, como les decía, tenemos esta imagen radiopaca, ya del año 2018 esta imagen, y esta zona un poco más radiopaca también, circunscrita, y que en el combi
actual, ¿cierto? No presentaba alteraciones en la zona. Así que la verdad que se dejó en controles solamente. Richard, ¿Sí? antes de terminar, ¿podrías volver un poquitito? Porque aquí hay una pregunta de Cristina Saldivia, que manda ¿Ya? saludos, y dice que creo que entendí que se hizo biopsia de la lesión radiopaca de la zona anterior, y dice, si fue así, ¿los hallazgos histopatológicos fueron los mismos? No, no se hizo la biopsia. La verdad es que como la lesión anterior se presentaba de las mismas características, no había cambiado en su condición radiopaca, la verdad es que no se recomienda y no se realizó la biopsia de la zona anterior. Generalmente las lesiones como fibrosis o de radiopacidad aumentada, ¿cierto? Uno tiende a controlar primero antes de realizar un procedimiento de biopsia, generalmente por el riesgo de infección. Entonces, en este caso no se realizó la biopsia de la lesión anterior, solamente de la zona posterior y que presentaba este aumento de radiopacidad, desplazamiento dentario, ¿cierto? Con características tumorales. Muchas gracias, eso era. Perfecto. Bueno, a modo de conclusión, entonces, tenemos que el osteoma central es un tumor raro a observar a nivel de maxilares. Se debe hacer el diagnóstico diferencial con varias entidades patológicas que presentan algunas características muy similares. ¿Ya? Y en el caso de tener un osteoma, el síndrome de Gardner se va a reportar, es necesario descartarlo. Ahora, a nivel del síndrome de Gardner, una de las cosas que más se describen es que son los osteomas periféricos de la mandíbula, ya con 69 casos. Eso, generalmente el síndrome de Gardner está como asociado a osteomas, pero osteomas de tipo periférico. ¿Se han encontrado casos de osteomas centrales? Sí, se han encontrado, pero la mayoría de ellos se presentan casos de osteomas periféricos. ¿Ya? Y bueno, existen aún controversias por la etiología y los factores asociados que pueden estar provocando este tipo de lesión. Así que muchas gracias por presentar este caso. Este es la playa de Hornitos, de la segunda región. Yo creo que veo esta imagen y sueño con estar ahí, porque no he podido estar. Pero les dejo ahí también mi correo ante algunas consultas o en las redes sociales si es que tuviesen alguna consulta. Muchas gracias por la atención y no sé si tienen alguna duda, comentario, algún tiempo de discusión quizás que podamos dar. Sí, gracias Richard, súper interesante la forma de abordar el caso. Nos quedan acá algunos minutos por si algunos quieren comentar. También le agradecemos a las personas que han, han dado sus comentarios en el chat. Y aquí dice, claro, Cristina dice aclarado que había malentendido que era también por la asociación de síndrome de Gardner, ¿ya? Y que también dice que es interesante el caso. Yo creo que fue un caso como bien redondito, muy relevante, porque el estudio de las lesiones radiopacas en relación a los que están cercanos a los ápices pueden tener distintas posibilidades diagnósticas. Es importante evaluar la sintomatología, la historia y la importancia de los pacientes de que tengan radiografías panorámicas previas. Muchos pacientes nos llegan cuando son adultos y a lo mejor, no sé, pues 18, 20 años o incluso más, su primera radiografía es a esa edad, cuando siempre se sugiere que ojalá comiencen un poquito más temprano. ¿Ya? Eso como un comentario más que nada como para dejar también como complemento de la importancia de las radiografías panorámicas como antecedente para controles cada ciertos años. ¿Ya? Eso, no Sí, sé si... efectivamente, yo creo que ese fue uno de los datos más relevantes que nosotros tuvimos. De hecho, al momento el cirujano cuando vio las imágenes primeras dijo, no, vamos a controlar, vamos a ver esto. Y yo dije, pero falta la imagen del año 2018, tiene un crecimiento, tiene una expansión, existe un comportamiento distinto de esta lesión. Y eso es lo que hay que estudiar. Así Y creo es. que eso también queda como moraleja de cuando veamos una lesión independiente cuál sea, puede ser radiolúcida, radiopaca, siempre preguntarle al paciente si es que tiene algunas radiografías antes para ver un poco el comportamiento que pudiese estar provocando este tipo de lesiones. Gracias. No sé si ahí el doctor Fuentes quiere hacer algún otro comentario. Sí, bueno, yo creo que fue súper relevante contar con ese antecedente del 2018, ¿cierto? Eso obliga a reinterpretar, rever la situación, pero también está en el contexto de la importancia de observar cómo esto se encuentra dentro del intraoperatorio, ¿ah? Esa dificultad en extraer, eso también
te reporta nuevos datos. Eso es parte de una semiología quirúrgica que solamente se vive en el procedimiento quirúrgico. Y eso también son antecedentes que uno puede observar, si se trasluce algún cambio de color en la cortical, si qué tan fácil sale, si ofrece planos de clivaje, si da mucho trabajo. Todos esos son elementos que uno tiene que estar también pesquisando y observando. Así que felicitaciones, Richard, gracias por compartirnos este caso tan completito. Así que muy bien y esperamos verlo con otro casito después. Muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente, creo que eso fue una de las cosas que me gustó. Tengo acá la posibilidad de estar con el doctor Silva en alguna cirugía, que me permite aprender también. Y efectivamente, cuando se hizo el abordaje, ¿cierto? Toqué y tocaba hueso, era duro, no había plano de clivaje, no, yo decía, ¿cómo no hay nada? Si acá debería estar la lesión, debería estar acá no, no había nada, solamente Claro. era hueso compacto, muy duro, la verdad. Así que sí, creo que la experiencia quirúrgica que también, y eso también queda como moraleja para los futuros cirujanos, o sea, que hay cirujanos maxilofaciales, de comunicarle eso a sus patólogos, de rellenar una buena ficha clínica, de cuando mandan el informe, no, lesión en diente 32. No, creo que eso, como decía el doctor, es importante la semiología, importante rellenar bien los formularios, porque eso va en beneficio del paciente finalmente. Un mejor diagnóstico va netamente en beneficio del paciente. Y muchos datos clínicos, muchos datos semiológicos, quirúrgicos, nos aportan y nos van a mejorar en el fondo nuestro diagnóstico histopatológico a los que somos patólogos y obviamente a ellos mismos que van a ser los tratantes. Así que eso, como palabras finales. No sé si alguien Gracias, Richard. con otro comentario o Muchas algo. gracias, Richard. Acá todos te felicitan porque fue una excelente presentación, así que a todos creo que quedaron bastante contentos y fue súper completa, así que el abordaje que nos entregaste yo creo que aporta bastante y eso, pues, gracias nuevamente por estar con nosotros, Gracias. hacerte el tiempo, porque yo sé que a veces este horario es un poquito difícil, pero aún así te diste el tiempo para compartir, así que Y no, muchas gracias a ustedes por la invitación, excelente iniciativa, que sigan habiendo talleres de casos clínicos para poder seguir aprendiendo. sí. Bueno, acá el doctor Richard nos dejó la autorización para dejar grabado este caso, así que lo vamos a subir después a nuestro canal.